Saludos compañeros ingenieros, mi nombre es Michael Erazo y hoy les hablaremos sobre los conflictos bélicos y la tecnología. Como sabemos, no es sorpresa escuchar que la ciencia ha sido la gran causa en el potenciamiento de las guerras, por lo que esta a su vez se ha convertido en el motor principal de la revolución tecnológica, convirtiéndose a sí mismo en el acelerador de los procesos industriales. Previo al inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914, la discusión bélica consistía en cuál arma era la más letal en el campo de batalla, la lanza o el sable. Para cuando este conflicto terminó, 4 años después, la discusión la habían ganado las ametralladoras, los proyectiles que viajaban hasta 30 metros de distancia y los ataques con armas químicas como el gas cloro. A esto se sumaron los vehículos blindados, los bombardeos aéreos y dispositivos masivos de escucha. Las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo han alcanzado ese estatus gracias a inversiones millonarias en desarrollo e innovación para proteger a los propios y herir mejor a los ajenos. La Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, así es como se conoció durante años a la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar entre julio de 1914 y noviembre de 1918, y que entre otras le costó la vida a 9 millones de combatientes de los 65.8 millones que participaron en los conflictos armados. Esos trágicos enfrentamientos estuvieron acompañados de una enorme actividad tecnológica. La guerra no solo se libraba en los campos de batalla, sino en los centros de investigación que trataban de crear nuevas armas y nuevas defensas con las que obtener una ventaja en una guerra que vería avances notables en diversos ámbitos. Recibió el calificativo de mundial porque en ellas se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, dividida en dos alianzas opuestas, la Triple Alianza y la Triple Entente. Entre las potencias de la Triple Alianza se encontraba Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, y la Triple Entente, Inglaterra, Francia y Rusia, quienes fueron reforzados por Estados Unidos en el año 1917. A finales de 1917, los grandes ejércitos se habían modernizado y hacían uso de los últimos avances tecnológicos, como el teléfono, la comunicación inalámbrica, los vehículos blindados, carros de combate y aviones. La artillería también protagonizó otra revolución tecnológica. En 1914, los cañones se empezaron a emplear en el frente para el ataque directo de objetivos, pero en 1917, el fuego indirecto con cañones era común y se empleaban nuevas tácticas para detectar y variar objetivos, sobre todo con el uso de aviones y teléfonos de campaña. Con estas mejoras también se convirtió en algo habitual el fuego contra batería, con el fin de intentar neutralizar la artillería enemiga. Las armas terrestres más poderosas utilizadas fueron los cañones ferroviarios, con un peso unitario de varias decenas de toneladas. Junto con las trincheras, ametralladoras, reconocimiento aéreo y el alambre de espino, los británicos buscaron una solución al estancamiento con la creación de los primeros tanques y el inicio de la guerra acorazada. Con una fiabilidad mecánica escasa y con un diseño aún primitivo, los primeros carros de combate británicos demostraron no obstante su valor como arma, que se acabó convirtiendo con sucesivas mejoras en una herramienta decisiva para la victoria aliada. Las necesidades del conflicto también forzaron la introducción de armas como ametralladoras ligeras, subfusiles o lanzallamas. En el plano logístico, las trincheras obligaron a adaptar los ferrocarriles para poder asegurar los suministros, pero las mejoras en los motores de combustión interna y sistemas de tracción de automóviles y camiones finalmente los dejó obsoletos como medio de abastecimiento. El gran número de bajas causados por la explosión de granadas y la metralla forzaron a las naciones combatientes a desarrollar el moderno casco de acero. Los franceses fueron los primeros pioneros en introducirlo, con el casco Adrian en 1915, seguidos de los británicos con su casco Brodie y de los alemanes con su Stahlhelm en 1916, un diseño que con mejoras se sigue utilizando hoy en día. Avances médicos e industriales. El enorme número de heridos hacía que el tratamiento de ellos en el campo de batalla fuese especialmente limitado. Muchas de las lesiones necesitaban aparatos de rayos X, pero tradicionalmente estas máquinas tenían un tamaño enorme. Marie Curie sería la responsable de idear las máquinas de rayos X portátiles para los militares franceses, y de hecho muchas de ellas se instalaron en coches y camiones llamados Little Curies, que iban recorriendo el frente para apoyar esos tratamientos médicos. El inventor americano Frederick Jones
desarrollaría una máquina portátil aún más pequeña en 1919, ya acabada la guerra, y demostró el potencial de esta solución para ser utilizada fuera de los hospitales tradicionales. En este sentido, también fue crucial la aparición de la toalla sanitaria, que se hizo posible gracias a la utilización de la celulosa y que permitió contar con un vendaje mucho más eficiente que los existentes hasta la fecha. La Primera Guerra Mundial también provocó una revolución en la concepción de la guerra en los países que suministraban el armamento a los víveres para combatientes y población civil. La producción industrial tuvo que acelerarse, y aquí el papel de las mujeres fue fundamental al ser trabajadoras de líneas de montaje para la construcción de armas o la preparación de la munición. La guerra total había nacido, e implicaba no solo a los ejércitos, sino también a las economías de las naciones en guerra. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue la primera global donde se empleó alta tecnología. Muchas armas de nueva generación fueron diseñadas durante ese conflicto, pero también fueron desarrolladas antes y durante la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, casi todos los barcos hacían uso de tecnología de comienzos del siglo, incluyendo la propulsión a vapor. Algunas de estas armas incluyen tanques fusil, fusil automático, antitanque, ametralladora pesada y liviana, cohete antitanque, aviones y bombas atómicas. Avances tecnológicos. La creación y utilización de la bomba atómica viene marcada por los acontecimientos de la época en la Segunda Guerra Mundial. Se creó la primera computadora por los ingleses, utilizadas por el equipo dirigido por Alan Turing para descodificar los mensajes de radio cifrados de los alemanes. En 1945 fueron lanzadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima una bomba de uranio llamada Little Boy, equivalente a 14.000 toneladas de TNT, y una bomba de plutonio llamada Fat Man sobre Nagasaki, de doble de potencia que la anterior, nacidas del proyecto Manhattan, que fue el nombre clave del proyecto científico llevado a cabo por los Estados Unidos con ayuda del Reino Unido y Canadá, con el objetivo final de desarrollar la primera bomba atómica antes de que la Alemania nazi la consiguiera. El perfeccionamiento de la técnica motorizada, aviones, tanques, automóviles, etc., proporcionó a los combatientes elementos de gran poder destructivo. La idea de detectar por ondas de radio fue desarrollada por el ingeniero inglés Sir Robert Watson, logrando en 1935 la primera detección de un avión a través de ondas de radio a una distancia de 15 millas. Ese ingeniero, conocido como radar, proporcionó una ayuda decisiva a los pilotos durante la Segunda Guerra Mundial. El químico suizo Paul Miller utilizó por primera vez en la Segunda Guerra Mundial el DDT para matar insectos, también conocido como bomba insecto. A partir de entonces se extendió por todo el mundo en grandes cantidades para combatir la fiebre amarilla, el tifus, la elefantiasis y otras enfermedades transmitidas por insectos, comercializándose en 1942. La guerra biológica comenzó en la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses utilizaban pulgas infectadas con la peste bubónica o lanzaban recipientes con bacterias, mientras que los alemanes fueron más crueles, pues experimentaban híbridos de enfermedades con judíos, entre otras actividades que hasta el día de hoy repugnan a los historiadores y al hombre común, y son consideradas inhumanas. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. Gran parte de los avances tecnológicos fueron empleados en conflictos bélicos.
los cuales en su mayoría tuvieron resultados catastróficos, pero que igualmente han sido de mucho beneficio para la humanidad.